moras en las alturas de los cielos, Señor. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en espíritu y solamente te puedo pedir, Dios, de que tu Espíritu Santo pues nos pueda dar el discernimiento y la lógica adecuada para continuar esta ruta de acción que tú nos has dado a través de el liderazgo de este ministerio, Señor, sobre el estudio devocional del Camino a Cristo, que pueda ser una lectura apropiada, una lectura también que edifique y que nos lleve a solidificar cada día más nuestra fe en lo que nosotros leemos. Enséñanos a cada uno de nosotros a aproximarnos correctamente a tu palabra con un corazón sincero y siempre buscando una luz que nos venga a alegrar nuestro día por el simple hecho de haber recibido algo de ti directamente, Señor. Así sea muy pequeño. Por favor, enséñanos a apreciar todo como grandes tesoros y a no dejarnos soltarte de estas maravillosas líneas que tú has diseñado para esta generación, Padre. Por favor, síguenos conduciendo y llénanos de bienestar en esta hora de estudio y posteriormente a ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. entonces, buenas noches a todos. Como ya ustedes saben, nosotros hemos estado estudiando, voy a compartir aquí un poco la pantalla. Nosotros hemos estado estudiando lo que es el camino a Cristo, ya llevamos un par de meses, ¿no? En esto. Y en esta oportunidad nosotros estaríamos leyendo el capítulo número 7, que es cómo lograr una magnífica renovación. Pero sería bueno retroceder un poco, ¿no? Hacia lo que era el principio del por qué estábamos estudiando este devocional. Nosotros cuando estudiamos el devocional de Camino a Cristo, en la primera oportunidad, lo que llegamos a ver o a concluir fue lo siguiente, y es que tú puedes superponer lo que es el camino de la salvación individual y el camino de la salvación plasmada en una línea de reforma, es decir, en la institución de este movimiento, ¿sí? También, ¿cómo funciona eso? Nosotros habíamos leído en el capítulo 1, cuyo título es El amor de Dios por la humanidad. En ese capítulo, ¿qué fue lo que nosotros llegamos a ver? De que el hombre, así como la institución del adventismo, se encontraba en oscuridad. Y que Dios quiere sacar al hombre de ese camino de oscuridad y lo quiere poner en armonía con él, en lo que él llama los 7 pasos, bueno, lo que nosotros llamamos de hecho, los 7 pasos de la salvación. ¿Sí? Así que tenemos este primer hito, tenemos este segundo, tenemos el tercero. A ver, todo esto se le conoce como el proceso de la conversión. Perdón. Todo esto vendría a ser el proceso de la conversión, ¿sí? Ese proceso de la conversión está compuesto por 3 etapas. ¿Quién me ayuda con las 2 primeras? Micaela, ¿las recuerdas? Convicción de Micaela. pecado, Ok, sí. arrepentimiento Ok. y perdón Ok. o Listo. justificación. Me gusta. Y además de la convicción de pecado, ¿cómo nosotros le llamamos a este punto? Sí. Solange, ¿estás allí? ¿Cómo nosotros le llamamos a este primer punto? Aparte de la convicción. Le pudiéramos llamar también el llamado, ¿no? El punto en donde el hombre se siente atraído hacia lo que es
la presencia de Dios, ¿ya? En búsqueda de perdón. El hombre, debido a su convicción de pecado, se siente en la necesidad de buscar a Dios, quien le puede brindar perdón, ¿sí? Lo puede justificar, lo puede llevar al camino de la verdadera conversión y de allí en adelante, pues seguirlo acompañando durante todo ese camino, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Sí concuerdan? ¿O hay alguna duda con eso? ¿Algún comentario? No, está bien. Está claro. Ok. Ok. Listo. Entonces, en el capítulo de hoy, que es el capítulo 7, nosotros nos vamos a concentrar más que todo es aquí, en este punto, que es el del perdón o de la conversión. Nosotros tenemos que considerar el camino de la conversión tanto como un periodo como un punto. De hecho, si nosotros nos vamos al mismo capítulo, ¿qué es lo que se nos dice allí? ¿Qué pasó? Ok. ¿A todos se les fue? ¿Dónde, dónde se quedaron? ¿En qué punto nos quedamos? No sé, estabas buscando algo y estaba la pantalla en celeste, estabas buscando algo. Ok. Pero Estabas más o menos diciendo en qué punto. de la conversión, de que era un proceso, pero también un Ok. punto. Ya, listo. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el primer párrafo de este capítulo de Camino a Cristo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos una cita bíblica donde el apóstol Pablo nos dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Ese es este punto donde nosotros nos estamos concentrando hoy. Eh, lo voy a marcar aquí en azul. El punto del perdón y de la conversión, que es el mismo punto de bautismo. ¿Ya? Ok. En el primer párrafo, de hecho, se hace mención evidentemente de la palabra conversión, no lo vamos a abordar, pero es interesante que el mismo Cristo y el Espíritu de Profecía, así también lo confirma, hace esta comparación entre la obra del Espíritu con la obra del viento, ¿ya? Básicamente lo que está haciendo mención allí es que nadie puede explicar el momento de su conversión, ¿sí? Porque es como el viento, es imperceptible, pero que sus efectos son visibles, ¿ya? Más adelante lo que nos viene a mencionar es que cómo se manifiesta la conversión es a través de los frutos. Los frutos, el principal de ellos, es el tema de la obediencia o de mantenerse firme ante los mandamientos de Dios, ¿ya? Esa es básicamente toda la temática de este capítulo y es por esa razón, cada vez que nosotros vamos a leer un texto del Espíritu de Profecía, tenemos que irnos hacia el primer párrafo. ¿Por qué razón? Porque tenemos ¿qué principio nosotros tenemos? A ver, Petiña, cuando nosotros estamos leyendo un escrito está o la inspiración, Pode repetir ¿qué a principio, pergunta, por favor? qué principio nosotros seguimos a la hora de abordar la inspiración o el espíritu de profecía? Porque es importante para nosotros saber cómo leerla, ¿sí? E interpretarla, É o ¿ya? natural para o espiritual, né? Muy bien, O excelente, de lo natural para o natural o lo espiritual. espiritual, bien.
pero existe un otro principio más práctico cuando nosotros nos acercamos a la lectura, ¿sí? O sea, nosotros a eso le llamamos lo siguiente. Todo libro está compuesto de 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes, Petiña? Você me pegou agora. Bueno, ok. Entonces, todo libro, Introducción, cuerpo y conclusión. exactamente. Gracias, Solange. Entonces, todo Obrigada, libro, todo capítulo, libro, Introducción o prólogo, después capítulo, cuerpo o desarrollo y conclusión. y yo voy a sugerir párrafo. Introdução, corpo e Estas están compuestas de estas 3 cosas que son introducción, cuerpo o desarrollo también, y una conclusión. Así que la introducción, como lo dice su nombre, es la que nos va a introducir al tema y, por decirlo de alguna forma, vendría a ser nuestro punto de ancla. Porque en función de la introducción es que se van a desarrollar este resto de cosas, ¿sí? La conclusión y la introducción tienen que coincidir siempre, tiene que ser la misma cosa, ¿ya? Y el cuerpo o el desarrollo es simplemente una repetición y ampliación constante de lo que se menciona en la introducción, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que cada vez que nosotros vayamos a abordar un escrito está o de alguna forma la inspiración, nos remitamos siempre a lo que es el primer párrafo, porque es el que nos va a dar el pie o el apoyo, ¿sí? Entonces, el resto del capítulo solamente en el desarrollo, en el cuerpo, nos va a venir a hablar de 2 cosas, lo que es el verdadero y el falso arrepentimiento, pero también nos va a venir a hablar de lo que se menciona en este párrafo en específico, que es el 60.1. ¿Será que me lo puedes leer, por favor? A ver, Valeria, ¿será que me lo puedes leer, por favor, el 60.1? Que comienza en hay 2 errores. Valeria. Ok, Se fue de la pantalla el texto. ok, sí, claro, voy. Ahora, Ahora sí. ¿Querés que lo lea? sí, por favor, Graciela. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos para observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Amén. Entonces, ¿de qué se nos está hablando aquí? Recuerden, Te perdimos de nuevo.
¿Ustedes también perdieron a César o solo yo? No, se perdió totalmente. Después que yo leí ya no vi, no lo oí más. Empezó a hablar y se fue. Y le voy a avisar por WhatsApp, tal vez sigue dando la clase. Ay, pobre. Parece que sí lo estaba dando la clase, dijo que ya se conecta de nuevo. Ay, me muero, pobrecito. Bueno, a veces suele pasar. Ahora Listo, lo siento. Hay algunos problemas, ¿no? En cuanto a lo del internet, lo siento por eso, pero vamos a ver cómo vamos avanzando. No sé, esta es la primera vez así que me pasa con eso, lo siento. Entonces, veníamos hablando de que hay que considerar el conjunto de capítulos previos para poder entender el contexto de esto también, ¿no? El tema del capítulo 1 y del capítulo 2, nosotros lo encontramos aquí, que es en el periodo de la oscuridad y de cómo Dios está intentando llamar al hombre de su condición de oscuridad y de muerte y lo está llevando hacia vida. Nosotros superponemos la institución con el individuo. La institución del adventismo estaba en oscuridad, pero luego fue convencida de pecado cuando llega el primer ángel. ¿Y cuando llega el primer ángel, que es el que convence de pecado? 1989. Esa es la razón que es en el tiempo del fin. Esa es la razón por la cual nosotros superponemos tanto la institución como el individuo. La iglesia estaba en oscuridad, recuerdan, 126 años, ¿sí? Y llegamos a 1989, ¿ok? Donde está comenzando sus primeros pasos hacia la conversión. Entonces, tenemos el tema de la conversión o de la consagración, que se aborda, si no me equivoco, en el capítulo 5. Tenemos el tema del arrepentimiento también, ¿ya? Tenemos la confesión, ¿ok? Y finalmente nosotros llegamos al bautismo, al perdón, donde el hombre tiene una nueva vida. Y allí, en ese texto, nos está diciendo que en la nueva vida de la persona hay dos errores. Entonces, la hermana Graciela estaba leyendo, ¿cuáles son esos dos errores? leímos uno solo. Oh, perdón, muy bien. No Leíste el importa, pero primero. igual, ¿Cuál es el igual primero? me dio para leer el otro. ¿Cuál es el primer Uno, error? uno es confiar en los méritos propios, que ¿Ok? eso es imposible. Que por mejor comportamiento externo que tengamos, siempre vamos a estar contaminados con el egoísmo y con el Exacto. Yo pecado lo, propio. yo lo voy a llamar obra sin fe, ¿ok? El segundo error es, Sí, o mérito por obras. ujú, Porque pueden tener fe, pero no están buscando la conversión por fe, sino por obras. exacto, Y el otro es el opuesto, que es eh, confiar, o sea, sabemos que la salvación es por fe, y entonces pensar que no necesitamos tener obras en nuestra vida porque este, simplemente con tener fe va a ser suficiente. Y eso, bueno, lo explica bien Santiago, de que dice que la fe sin obras es muerta. ok, muy bien. Esta es una situación de muerte, pero también, ¿esta qué clase de situación es? Y también, cualquiera de las dos. Exacto, muerte. Entonces, este mensaje de obra sin fe, yo lo vincularía a qué cosa, a qué condición, fariseísmo, ¿cierto? Sí, Y esta otra condición de fe sin obras, ¿a qué nosotros lo vincularíamos? Si este es fariseísmo, entonces este de aquí abajo, ¿qué sería?
Saduceísmo. Pudiera ser. No sé. No sé bien qué es no sé qué bien lo que creían, pero más bien es lo que creen muchos evangélicos, pentecostales, etcétera. Podemos entonces definir qué era lo que creía cada uno, ¿sí? Para eso, entonces, nosotros nos vamos a un texto que está en Hechos. Déjenme buscarlo aquí. Esto es algo rápido, no es el grueso del estudio, disculpen por el paréntesis, ¿no? Pero me parece que es interesante porque el mismo espíritu de profecía es el que nos está dando toda esa dinámica. Voy. Ok. Fariseos, saduceos. Entonces, estas son dos clases de personas. Vamos entonces al libro de, si no me equivoco, creo que era Hechos 23. Sí, Hechos 23, vamos a ver. Aló, ¿me oyen? Sí. 23, ¿cuánto? Esperen, perdón, no era Hechos 23, era Hechos 22. Si no me equivoco. Sí, Hechos, no, Hechos 23, sí, Hechos desde el 1 al 2, lo siento. Y el versículo 6 también. Vamos a leerlo desde aquí. Hechos 23, 1 y 2, y versículo 6. ¿Qué es lo que dice? A ver. Solange, ¿estás allí? Sí. Sí, estoy aquí. Y, por favor. ¿Me puedes repetir el versículo, por favor? El 23, 1 y 2 y versículo 6. Ok, ¿me das la pantalla? Aquí. ¿Ya? ¿La tienes? No. Ah, no, ahora sí. Ay, ahora se fue. Ok, Ya. dice lo siguiente. Ok, dice. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conservado delante de Dios hasta el día de hoy. Perdón, me he conservado. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Verso 6. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección y de los muertos soy yo juzgado. Sí, eso sí, me acordaba de que no creían en la resurrección los saduceos, pero de otras cosas que pensaran no sabía. Ay, se volvió a ir César. Sí, pero tal vez usted me introduce un poco en el concepto. Yo he Lo perdido un siento. poco la señal. Ahora Ok. Ahí sí. está, ahí está. Dime, a ver. Con- Ajá. Que, ok, leíste el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿cierto?
Ah, el 3 no, No, el 3 no. perdón. 1, 2 y 6, perdón. Sí, eso sí. Ok, Sí, sí. listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo que Pablo, y gracias Solange, se encuentra en medio de un concilio. Entonces, aquí estaría Pablo, y en ese concilio hay dos grupos que son fariseos y saduceos, ¿sí? Creo que está de más recordar que Pablo representa los 144,000 en la historia de Hechos, ¿no? Hechos 27. Y además de eso, por varias otras razones, porque él es el que le da el mensaje al mundo, etc. ¿Ya? Así que vendría a ser parte, digamos, de aquel grupo que tiene un mensaje correcto, un mensaje apropiado tanto a los de la tripulación como a los de la isla, ¿sí? Entonces tenemos fariseos y saduceos en medio de toda esa controversia. Él se da cuenta de esa disputa entre ellos y él comienza a abordarlos de la siguiente forma. Versículo 7, él dice, y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos y la multitud fue dividida. Ya su mensaje dividió estos dos grupos. 8, nos explica lo que los saduceos no creen, mejor dicho. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, más los fariseos confiesan ambas cosas. Otra cosa, la razón por la cual los saduceos no creían en eso era porque ellos no creían básicamente en las escrituras de los profetas. Ellos no creían en profetas, ¿ya? ¿Okay? Mientras que los saduceos se aferraban a los profetas, al espíritu de ellos. Hay dos cosas. Los saduceos tienen una forma de abordar la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? No, perdón. No me di cuenta que tenía bloqueado. Profetas eran conservadores a la hora de abordar las escrituras, mientras que estos no creían en profetas, sino únicamente en los escritos de Moisés y solo Moisés. De hecho, ellos se enfrentan a Cristo y ellos le dicen, demuéstranos que es resurrección. Y en la resurrección, ¿de quién va a ser esta mujer? Y eso les dice allí en ese contexto, vamos a ser como ángeles. Claro, todo eso es una parábola, ¿sí? El punto es de que ellos solamente se aferran al principio. Ellos le llaman el principio de la ley, ¿no? Sin embargo, ellos ese principio de la ley está bastante torcido porque ellos son no conservadores, sino liberales. Pero más que todo son liberales en un sentido bastante moral. ¿Ok? Entonces, eso era básicamente lo que ellos creían. Así que cuando hablamos de obras sin fe, estamos hablando de fariseísmo o de conservadurismo, mientras que nosotros cuando hablamos de fe sin obras, estamos hablando de saduceísmo o de liberalismo extremo. Si nosotros estamos siguiendo el mensaje apropiadamente, nosotros nos damos cuenta que ambos extremos son malos y ambos te llevan a la muerte. Y esos son los dos errores que te habla el espíritu de profecía aquí en esa cita que nosotros acabamos de leer, que es el 60.1, si no me equivoco. A ver. Sí. Sí, el 60.1. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en este otro nos está Y el hablando 2. de la verdadera obediencia. Exactamente, 60.1 y 60.2. Aquí en este siguiente, que es el 60.3, nos está hablando sobre lo que es la verdadera obediencia. ¿Ya? A ver, un segundo que aquí también tengo mis notas. Listo. Concepto de fe. Ok. Aquí nos está hablando sobre lo que es el tema de la verdadera voluntad, lo de la verdadera fuerza de la voluntad, el tema de la naturaleza del hombre que es triple, de cómo las facultades superiores tienen que comenzar a sujetar a las facultades inferiores, ¿no? O sea, las facultades inferiores sujetarse a las superiores, ¿ya? Sujetarse en el sentido de obedecerles. Vamos ahora sí a abordar el texto que nos habíamos quedado en el último estudio, que era el 64. Déjame solamente confirmarlo aquí. Si no me equivoco, era el 64.1. A ver. 63.2, perdón. De aquí.
¿Qué es lo que dice el 63.2? ¿Será que lo puedes leer, por favor? Eh, Petinha? Ah, Ya. difícil, viu? Tem palavras que vocês falam que eu nem entendo. Oh, ok, ok. ¿Estoy yendo muy rápido para ti? ¿Estoy Como é? yendo Não muy, entendi. estoy yendo muy rápido para você? Não, não está indo rápido, não. É que eu tenho mesmo dificuldade de entender algumas palavras de espanhol. E eu estou Ok. aprendendo muito. É só isso Oh, mesmo. Pode ser qualquer obrigado. pessoa que fale. Eu, para Se entender o que volvieron, Cualquier, era batismo, eu demorei. ok. Cualquier coisa, pois, a gente fala e eu também posso repetir para você se você quiser, Aqui. ok? Então, que digo Bueno, entonces, Marco, ¿será que puedes por favor leer para mí este texto 63.2? De momento él no Ok. está con visita, pero dime, yo lo leo. Solange, ¿puedes por favor 63.2? Aquí está en la pantalla. Ok, dice. Así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de qué jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Gracias. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema de todo este capítulo nos está hablando sobre lo que es la verdad. Listo, lo siento otra vez. Bueno, ya aquí, ok. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo este capítulo? El propósito de todo este capítulo es hablarnos sobre la conversión y sobre la etapa posterior a la conversión. Posterior a la conversión, las personas se ven sujetas a caer en dos extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son nuevos en la fe. Si tú eres nuevo en la fe es porque eres apenas un recién nacido, que es lo que nos está hablando el texto en el primer párrafo. ¿Sí? Que vendría a ser esta cita bíblica, una nueva criatura, ¿ya? Todo es hecho nuevo, es el renacimiento. Por decirlo de una forma bien práctica, eres un bebé. Entonces, cuando tú eres un bebé, tú te ves sujeto a estos dos peligros, ¿sí? A partir de este punto, ¿ya? Que son el extremo liberal o el extremo conservador, mientras que se nos exhorta a través de la parábola de Pablo en el concilio entre los fariseos y saduceos de que nosotros debemos de mantenernos en la línea del medio, ¿ya? Tener una, digamos, ser temperantes, equilibrados en ese sentido, ¿ok? Así que en el texto que nos acaba de mencionar la hermana Solange, se nos está exhortando a nosotros a tener como único fundamento de nuestra esperanza a Cristo. Así que se nos está hablando sobre la verdadera justificación por la fe. Muchos consideran que la justificación por la fe es uno de esos dos errores que hizo mención el Espíritu de Profecía y no es de esa forma. La justificación por la fe, según el capítulo, ¿cómo se define entonces, Graciela? Creo que la perdimos. Ok, Pero entonces, a ver. básicamente justificación por la fe, según entiendo yo, se refiere que Ok. la fe tiene que ser acompañada por obras y viceversa. Ujú, Entonces, exactamente. no es que tú no ejerzas, no es que tú ejerzas la fe y no necesites hacer obras. Una cosa es dependiente de la otra. Una cosa es perfectamente
Dependientes, conectada. Exacto, exacto, que es lo que menciona el apóstol Santiago, ¿no? Que una Exacto. fe, una fe sin obras es muerta en sí misma, ¿ya? Perdón, pero creo que se me había ido. Yo creo que las dos cosas son importantes porque ni siquiera fe más obras es suficiente, porque tiene que ser una fe que obra por amor. O sea, esa es la única fe salvadora, la fe que obra por amor. Ok, amén. Y ese amor se resume en entregar nuestra voluntad a Dios, porque en ese mismo, fíjate, en el mismo capítulo que nos dice de que es un servicio, ¿no? Un servicio de amor, el que nosotros rendimos al obedecer a Dios, ¿ya? Ujú. ¿Cierto? Entonces, el ceder nuestra voluntad, ya de por sí, eso es un acto de amor, ¿ok? Y cuando tú cedes tu voluntad, o sea, cuando tú le sirves de todo corazón a Dios, tus obras van a ser ¿qué? Van a ser entretejidas con la fe que tú necesitas, ¿ok? Es eso, ¿cierto? Sí, sí. O alguien, perfecto. Ahora sí, avanzamos al siguiente punto, el siguiente párrafo. ¿Será que tú mismo lo puedes leer, por favor, Graciela? 63.2, 63.3, perdón. El que dice si alguno está en Cristo o no. ¿Cuál? Sí, Ese. ese. Si alguno está en No, Cristo, cuando hablamos de la fe debemos tener siempre ese, ah, 63.3. cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La, la existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero esto no es fe, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se mete a él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a él. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón, que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Amén. Entonces, básicamente allí está resumiendo el debate que nosotros acabamos de tener sobre fe y obras y llegamos a la conclusión que nos está hablando en este párrafo. Bien, pero a mí me gustaría hacer una apreciación y es la siguiente. La mayoría de las personas, ¿cómo interpretan lo que es el tema de la fe? Las personas interpretan el tema de la fe como siendo algo bastante fútil, algo que es prácticamente cualquier cosa, una esperanza, la gente le llama así, ¿ya? Pero allí se nos está diciendo muy claramente que la fe es diferente a creencia. ¿Por qué? Ella dice, fe no es simplemente creer, ¿ya? Porque el resto del mundo cristiano dice, bueno, pero es que yo creo en Dios. De hecho, muchas personas que ni siquiera se puede decir que son religiosas dicen, yo creo en Dios. ¿Por qué Dios me va a condenar si yo no soy ateo? Entonces ellos catalogan que el ateísmo es malo, pero ellos no se dan cuenta que su propia posición ya también es mala, porque ellos no tienen fe. Ellos simplemente están diciendo que ellos creen. Y aquí nos dice que creer no es una prueba, no es la prueba del discipulado. Recuerden que el capítulo en inglés se llama la prueba del discipulado. La verdadera prueba del discipulado es la verdadera conversión. Entonces, la gente dice de que, bueno, yo creo, y el Espíritu de Profecía cita ese texto de
creo que Santiago o Judas, que dice que los ángeles también creen, Santiago, los ángeles también Tiemblan. creen y tiemblan, Mm. ¿sí? Los Entonces, demonios. ¿qué es lo que... Exacto, los demonios, los ángeles caídos. Entonces, hay una diferencia entre creer simplemente y la fe. Y la diferencia subyace en lo siguiente. Nosotros muchas veces hemos leído este texto, es famoso, Hebreos, ¿sí? Hebreos 11:1, que nos dice que la fe es todo aquello que esperas y la esperanza, no, es todo La aquello, certeza de lo que se la espera y la certeza de lo convicción que de se lo que no espera y se la ve. convicción de lo que no se ve. Exactamente, muy bien, gracias, Graciela. Entonces tenemos ese texto en Hebreos 11:1 y ¿qué es lo que básicamente nos está diciendo ese texto? De que hay un evento futuro, ¿sí? Vamos a plantearlo en una línea de reforma. Entonces, esto es fe, este es el concepto de fe. Lo que tú esperas, lo que no ves, es aquí en el futuro. ¿Por qué? El contexto inmediato de ese capítulo nos está hablando sobre la patria celestial. Allí mismo, de hecho, en el capítulo 10 nos estaba diciendo de que Moisés se sostenía como viendo al invisible, ¿sí? Y de que él estaba haciendo las cosas porque él estaba esperando una patria mejor, una patria que no era la que él esperaba en la tierra, sino una Canaán celestial, ¿ya? Obviamente todo el contexto inmediato de esa declaración es que nos está llevando hacia el futuro, ¿ok? Ahora, ¿por qué tú esperas de que esas cosas acontezcan allí en el futuro? Es precisamente porque tú ya viste hacia el pasado. ¿Por qué Pablo hace la ilustración de Moisés? Fácil. Moisés acaba de atravesar el Mar Rojo, ¿sí? Que de hecho, el mismo apóstol Pablo en la epístola de Corintios hace referencia al Mar Rojo como siendo el bautismo de los israelitas, ¿ok? Y con eso le estaba dando palabras de ánimo a los corintios. Entonces, tienes aquí la experiencia del Mar Rojo y tienes aquí la experiencia del futuro. Así que él se sostenía como viendo al invisible, que es fe, ¿ok? Porque él veía hacia el futuro, ¿sí? Pero basado en qué? En su experiencia pasada, ¿ya? ¿Cuál es todo este concepto que nosotros acabamos de diseñar? Este es el principio de alfa y omega. Dios revela el fin desde el principio. Es lo mismo que te dice el espíritu de profecía, esa cita que ya todos conocemos. No tenemos nada que temer del futuro a menos de que nos olvidemos de la forma en cómo Dios nos ha conducido y enseñado en el pasado, ¿ya? Básicamente es esa misma ilustración, ¿ya? Entonces, esto es fe. Este es el concepto de fe, ¿sí? Una línea de reforma. Ahora, es interesante lo siguiente. A ver. Aquí nos dice de que mediante esa fe el corazón se renueva conforme Wow, de verdad que esto ya está bastante fastidioso, lo siento, pero bueno. El punto es el siguiente. Eso es fe, es una línea de reforma, ¿ok? Es la confianza que tú debes de tener en las líneas, porque es mediante las líneas que tú puedes conocer el futuro, ¿ya? Es mediante esta conjunción de eventos
con las cuales tú te puedes aferrar y esperar de que Dios va a cumplir con su promesa en el futuro, porque es la misma forma en como Él te condujo en el pasado. Y es interesante también lo siguiente. A ver, Graciela, ¿cuál es otra vez el modelo de la agricultura? ¿Lo recuerdas? Resumidamente, tenemos, ¿sí? Tenemos 4 dispensaciones. ¿Cuál es la primera dispensación? Ok, está el arado. Ahora, la segunda, ¿cuál es, Graciela? Graciela, Lluvia temprana. exacto, la lluvia temprana. ¿Y la siguiente? Lluvia tardía. Ok. Y la última, Cosecha. cosecha. Muy bien. Entonces, aquí hay lluvia. Momento. Aquí vamos a definirlo todo como un periodo de lluvia, ¿sí? Sin definir como temprana o tardía. El caso es el siguiente. En esta dispensación no hay lluvia. Y en esta otra, Tampoco. exacto. Y ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Aquí se revelaron las líneas de reforma, ¿ya? Este es el principio, este es el alfa. Nosotros no tenemos nada que temer del futuro, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una redefinición de lo que quieren decir estas líneas, ¿sí? Y estas líneas son las únicas que nos pueden sostener hasta Panem, que es la segunda venida, ¿entiendes? Entonces, esto es fe. El concepto de fe es una línea de reforma, ¿sí? Ahora, es interesante que aquí profecía también está hablando lo siguiente, que mediante esa fe, el corazón, ¿qué quiere decir eso de mediante? ¿Qué querrá decir eso? Por medio, ¿no? Por medio de esa Sí. fe, por medio de esa convicción, el corazón se renueva, ¿ya? Entonces, ¿cuándo fue renovado nuestro corazón? Precisamente aquí, cuando la semilla nació y comenzó a brotar, ¿ya? Es aquí que es el mismo bautismo, que es lo que nosotros entendemos por ser el año 2001, ¿ya? Básicamente, que es nuestro bautismo. Entonces, es mediante esa fe o por medio de esas líneas que el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Ahora, vamos a tomar el concepto de la imagen de Dios y ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos al Edén. ¿Qué es lo que tenemos en el Edén? Tenemos la imagen de Dios. Esto es Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué es lo que tenemos aquí al final? Deberíamos de tener también la imagen, ¿ok? De Dios, que es el Edén restaurado. Todo esto es una línea de progresión. Y en una línea de progresión tenemos exactamente el mismo concepto de alfa y omega. Así que básicamente nos está confirmando ese mismo concepto que nosotros acabamos de plantear, que que la fe equivale a una línea de reforma. ¿Ok? Ahora nos vamos al 64.1 y este ya va a ser el último texto que vamos a abordar. Aunque nos faltan solamente 2 breves párrafos, lo podemos terminar. Este texto es interesante. ¿Será que me lo puedes leer, por favor, Solange?
Claro, dime, ponme en la pantalla. Ok, Ok. está aquí. Ese que dice, 64.1. Hay Dice, personas. hay personas. ok, hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. Amén. Qué lindo. Ay, amén, No, sí. Amén. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidéis las palabras de Cristo, porque el Padre mismo os ama. Él desea reconciliaros con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en vosotros. Y si tan solo estáis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Orad con más fervor, creed más implícitamente. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Amén. Amén, amén. Me gusta mucho ese párrafo, ese momento donde dice creer más implícitamente. ¿Qué significa implícitamente en realidad? ¿Dónde está? Mm, la penúltima Ay, se fue. cita. Se nos fue. No, ya, listo, gracias. Entonces, disculpen por eso. A ver, gracias, Solange. Entonces, el punto de todo ese texto es el siguiente. Allí nos está mencionando de que hay personas que se encuentran angustiadas porque tienen dudas sobre su conversión. Básicamente es eso. Nosotros entendimos, según el párrafo anterior, de que no solamente la fe equivale a una línea de reforma, sino que las líneas de reforma tienen un propósito y ese propósito es el de llevarnos a tener la misma imagen de Dios, ¿ok? La misma que teníamos en el inicio, que es el tema del asunto de la línea de progresión. Ahora, en este otro nos está hablando, y aquí otra vez me voy a remitir a lo que es el modelo de la cosecha. ¿Qué es lo que Se pasa en la fueron tus cosecha? pantallas, ¿eh? No estamos viendo nada, ¿eh? Ok, lo siento. ¿Qué es lo No, que sucede en la cosecha? Pechiña, ¿qué es o qué acontece en la colecta? O que acontece na colheita Sí, é, você se refere a quê na colheita dos sacerdotes? Já passou, dos levitas? eh, Ou qualquer colheita? eu estou falando do que você me falou quando abordamos um texto e eu fiz uma pergunta para você que foi tipo, que é o que nós temos que fazer na hora de abordar uma passagem da inspiração? E você me falou que nós temos que ir para o quê? Do natural para o espiritual? Exato, exatamente. Então, a pergunta que eu estou fazendo para você tipo assim, olha para o natural. O que é o que acontece na colheita, nesse sentido? É. O que acontece é que o trigo, vamos supor, né? O trigo tá maduro.
Aham, Está ótimo. pronto. É E isso, que a colheita. ferramenta? E que ferramenta você usa? Na colheita, Sim, eu não sei como se diz em espanhol, nem lembro em português, mas é a foice, né? Foice se chama, né? isso, Você pega a a foice e foice, vai colher. isso, a foice, ou nós falamos de hoz. La hoz es colocada en el grano que ya está maduro, que ya produjo frutos, como ya acabas de Botar, decir un poquito. ceifar é cortar e colocar no... eu não sei como é que se diz aí. Como é que você falou? La hoz. Granero. Celeiro, no celeiro, graneiro. En el No celeiro. granero. Entonces, gracias, Petiña. Ah, Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que, como ella ya dijo, ya el grano es maduro, ya ha producido todos sus frutos porque recibió la lluvia. Ahora, la lluvia generó cierto resultado. Ese resultado se ve en el fruto como tal. Viene la hoz y corta ese conjunto. O sea, lo que hace la hoz es simplemente verificar el resultado de lo que tú hiciste en la dispensación previa, ¿ok? Es básicamente eso. Entonces, tú vas a cosechar lo que sembraste, tú vas a cosechar lo que mantuviste, así que tú vas a tener el resultado de lo que tú produjiste, ¿sí? De lo que tú vas a plantou. cosechar exacto, el resultado de lo que tú plantaste. Y donde tú plantaste fue a partir de aquí. Entonces tú vas a cosechar el resultado ya, es en la cosecha. Esa es la razón. Y nosotros a esto le llamamos ¿de qué? Le llamamos el camino de la santificación o de la conversión. ¿Saben? Y esto es un testimonio directo y fuerte contra todas aquellas personas que creen, y sobre todo evangélicos, que Graciela dijo, hey, los evangélicos deben de creer una cosa errada, ¿no? Sí, bueno, no lo dijo en esas palabras, yo lo estoy exagerando, pero más o menos por ahí. El punto es de que la mayoría de los evangélicos que creen, cuando ellos hablan de dispensacionalismo, ellos consideran de que todavía hay gracia después de que ellos son arrebatados, o todavía hay gracia hasta en el periodo de cosecha, y que en el periodo de cosecha la gente tiene un llamado que, o sea, las personas van a recibir un llamado de Dios en el periodo de la cosecha y que se van a levantar los 144,000 en Israel y va a venir una bestia y va a formar una imagen, ya, que va a hablar literalmente y ese tipo de cosas, y el anticristo va a aparecer en Jerusalén y va a ser su presidente, cosas que solamente ellos creen, ¿no? Con esta teoría del rapto secreto y tal. Esto es un testimonio directo que nos muestra de que no hay mensaje en la cosecha y tampoco hay salvación en ese sentido en la cosecha, sino que tú cosechas lo que sembraste allí, ¿sí? Es por esa razón que FFA fue cortado en medio del pueblo. ¿Ok? También. Otra cosa. Aquí, ¿qué es lo que pasa en este periodo? Tú no tienes una base, ¿ya? No existe dependencia de hombres. Hombres. Así que si no hay dependencia en hombres, ¿en qué tú tienes que depender? De De Dios. Dios. Exacto. De Deus. De Deus nas linhas. Exactamente. Tú tienes que depender es de Dios en el periodo de la cosecha, porque no hay dependencia en hombres. Tú estás entre el cielo y la tierra, ¿ok? Por decirlo de esa forma. Ya tú no tienes una base firme donde sostenerte, ¿ya? Ahora, este es el mismo periodo de tiempo que nosotros le llamamos como. Aparte de cosecha, esto tiene un nombre específico también, que es entre el cierre de la gracia y la segunda venida. El espíritu de profecía, hay un capítulo en el conflicto de los siglos que le llama por un nombre, ¿El que tiempo es, de angustia? exacto, tiempo de angustia de quién. De Jacob. Muy bien. Así que ella allí comienza a comparar y contrastar la historia de
Jacob con la historia de los 144.000 en ese periodo de tiempo. ¿Dónde nosotros vemos eso? Conflicto de los siglos, página 603, perdón, página 601. Pero 600. espera un momento, César. Creo que, Sí. que estaría errado de decir que nosotros debemos de, que no tenemos a Dios. ¿Cómo? ¿Aló? No te ¿Me oigo. escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, Ok. ahora sí. Creo que en ese aspecto tenemos que corregir una cosa. Me parece. Ok. Corrígeme si estoy equivocada. Pero si nosotros decimos que dependemos de Dios, entonces estaríamos cerrados, porque justo la cosecha es un periodo de tiempo de angustia de Jacob, donde ese periodo tú lo tienes que pasar solo. Aparentemente tú no cuentas con Dios, solo tienes las cuerdas de lo cual tú te tienes que sostener. Exacto. Pero es un Muy periodo de bien. soledad, entonces no podemos contar con Dios. Con quien contamos o debemos sostenernos son de las líneas. El objetivo es llegar a Dios a través de las líneas. Exactamente. Gracias, Solange. Entonces, Claro, pero las líneas están sostenidas por Dios, de alguna manera dependemos de Dios. exactamente, ese era el punto que yo iba a hacer. O sea, el diseñador o el arquitecto de esas líneas de reforma fue Dios. Así que en el origen, en el fundamento, nuestra fe está basada en Dios, basado en lo que ya nosotros estuvimos explicando aquí arriba, de que Dios quiere que nuestra fe esté fundamentada en que en una línea de reforma, la línea de reforma muestra, perdón, no era esta línea de aquí, era esta de aquí arriba. Lo siento, en este diseño que tenemos aquí. ¿Sí? Que es que Dios quiere que nuestra fe se mantenga como viendo al invisible, o sea, hacia el futuro, pero basada en una experiencia anterior, en una experiencia pasada. El apóstol Pablo se refiere a eso como el mar rojo en otro libro, en Primera de Corintios, y él lo hace el equivalente al bautismo de los israelitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si bien nuestra fe tiene que estar solamente colocada en las líneas de reforma, las líneas de reforma solamente tienen la finalidad de llevarnos y conducirnos a Dios. En su origen es Dios quien sostiene esas cuerdas. Cada vez que nosotros vemos hacia una línea de reforma, estamos viendo hacia Dios. Entonces, esta idea últimamente consiste en Dios y no en los hombres, porque el hombre no diseñó esas líneas, sino que fue Dios mismo. Ese era el punto que yo quería hacer, básicamente, allí con eso. Pero entiendo lo que tú quieres decir, porque es el punto que yo estaba abordando, bueno, que voy a abordar en este, que es el periodo del tiempo de angustia de Jacob. ¿Y qué es lo que pasa con Jacob allí en esa historia? Eso está allí en esa referencia del conflicto de los siglos 601.3 y 602.1. De hecho, si me lo permiten, lo podemos leer brevemente. No vamos a ampliar mucho esa lectura, ¿no? Pero sí sería bueno recordarlo. A ver, aquí. 601.3. El capítulo se llama El tiempo de angustia y es el capítulo 40. Dice lo siguiente. ¿Se les fue de nuevo a ustedes? Sí, parece. Ahora sí, lo siento, perdón. Otra vez. Ya estamos terminando. Aquí ahora en lo último que quedamos es que vamos a ver cuál era esa experiencia de Jacob, porque la hermana Solange hizo un punto importante y nos recordó a cada uno de nosotros que Jacob estaba pasándola de una forma estaba pasándola mal, él se sentía solo, se sentía
sin perdón, se sentía sin Dios en ese momento, así que él estaba solo. Sin embargo, la hermana Graciela nos dice que a pesar de toda esa situación angustiosa para él a nivel emocional, él tenía que recordar hacia el pasado y tenía que aferrarse por la fe en aquel que no puede ver en ese momento debido a las tinieblas, ¿ya? ¿Ok? Así que la hermana Graciela nos está diciendo de que definitivamente su fe sí se basaba y dependía únicamente de Dios, aunque la hermana Solange nos estaba recordando la experiencia en la vida real en la tierra, y es la experiencia que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos pasando? Ninguno de nosotros la está pasando bien, estamos pasando por el tiempo de angustia de Jacob. En ciertas oportunidades nos sentimos sin Dios, como nos hablaba el texto del Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, nos sentimos sin Dios en ciertas oportunidades, pero últimamente nuestra fe se basa en una línea de reforma en donde sabemos, conocemos de que este periodo de tiempo de angustia va a terminar en algún punto, al cual nosotros le llamamos la segunda venida, ¿sí? Que es Panion, y que entonces vamos a comenzar a ejecutar una obra hacia una otra clase de personas, ¿ok? Amén. Este periodo de tiempo va a terminar, lo vamos a superar y lo vamos a superar es gracias a nuestro conocimiento de las líneas, que es lo único que sostiene nuestra fe en este momento. Ok, entonces tenemos la página 601.3 del conflicto de los siglos y nos dice lo siguiente. ¿Será que nos lo puedes leer, por favor, Matías, que te acabas de unir? Creo que sigues allí. Sí, Dale, gracias. gracias. El pueblo de Dios se salió. Ok. Así. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Porque se ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Amén. Gracias. ¿Será que me puedes leer el otro, por favor? Pero antes de eso, déjame hacer un breve detalle aquí. En la página, a ver, voy a colocarlo aquí en este rincón. Conflicto de los siglos 601.3 está haciendo una comparación entre los 44.000 con Jacob. Ok, listo. Ahora sí. Este párrafo, por favor. Dice, la noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Saúl se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que lo había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberían hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia, procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Amén. Oye, gracias. Entonces, cosas que quisiera resaltar de aquí, básicamente es la siguiente, la experiencia, lo que nos estaba hablando la hermana Solange. En esta oración que dice, a esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo.
Vamos a ir a lo siguiente. Creo que todos nosotros estamos conscientes de este término que son los pecados acariciados, ¿no? Que tenía Jacob, ¿ok? Entonces, esos pecados acariciados que él, digamos, debido a sus hábitos, a sus costumbres, acarició por tanto tiempo, ahora todo eso viene a jugar en contra de él. Y es en este tiempo donde él se siente sin misericordia, o sea, sin Dios, porque recuerden, Daniel 12:1, para él, en su experiencia, de alguna forma se estaba cumpliendo. Él se sentía sin Dios en ese momento, se sentía sin un intercesor. Eso se cumple en Daniel 12:1, perdón, en Daniel 12:1. Entonces, los reproches que se hacía a sí mismo se agregaban a toda esa situación, a todo ese escenario. Luego dice, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance, ¿sí? Esos son los resultados de lo que él cometió en el pasado y ahora él los tiene que encarar, ¿sí? De alguna forma solo. Pero en otro sentido también él estaba acompañado porque en esa noche de oración nosotros sabemos que desciende el ángel que es Cristo y lo quiere ayudar, pero él se asusta y lucha contra el ángel, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que termina haciendo ese ángel? Lo viene a humillar, ¿sí? Él humilla a ese ángel hasta el punto en que él reconoce ya su condición y solamente se puede aferrar a él. Y, aquí hay una otra parábola, ¿no? Recibe un nuevo nombre. Y es interesante, ¿no? Porque una de las promesas en la segunda venida es que nosotros vamos a recibir un nuevo nombre y que solamente lo va a reconocer aquel que reciba, ¿no? Ese no, esa piedrecilla blanca en su mano, bajo allí. Dice, su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios, ¿ok? Y nosotros sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta como revelándonos el fin desde el principio, ¿sí? Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Cuando nosotros hablamos de reparación, ¿a qué nosotros hacemos referencia, Matías? Cuando hablamos de reparación, Ajá. no te entendí. Porque cuando nosotros hablamos de reparación, ¿a qué nosotros hacemos referencia a ese término? Ah, ok. Subsanar, compensar. Subsanar, ¿sí? Compensar, reparación, subsanar, eh, compensar. Me gusta más compensar. Lo más elemental es componer. Algo que está roto se repara, se compone, se arregla. Ok, me gusta. Yo voy a llamarlo de la siguiente forma. Ya aquí está el lápiz, no sé qué le pasó. Resarcir daños, ¿sí? Más bien en términos jurídicos o términos legales. ¿Ya? Entonces, él reparó los daños o de alguna forma él subsanó, como dijo ya Matías, el agravio que listo, lo que él había cometido en una historia previa, él intentó reparar esos daños, ese agravio, como ya lo dijo Matías, subsanarlos, ¿ya? Entonces, él lo hizo en una historia anterior. Esto es importante, me gusta, ¿por qué?
porque muchos consideran de que ellos pueden de alguna forma evitar las consecuencias de sus males en este tiempo de angustia de Jacob, en el periodo de cosecha. Recuerden, nosotros todavía tenemos un intercesor, no hemos llegado al tiempo de Daniel 12.1, pero es importante hacer esta aclaratoria, y es que en Daniel 12.1, y este es un testigo importante que lo demuestra, en Daniel 12.1, tú no tienes oportunidad de reparar lo que tú no pudiste hacer en el pasado. Es decir, Jacob pudo sobrevivir a esa noche, que fue de alguna forma una parábola para demostrarle a él, Daniel 12.1, en vida, ¿ya? Y también para que sea un ejemplo para nosotros, ¿no? Una parábola para nosotros. El punto es el siguiente. Él es un ejemplo que muestra de que nadie se puede arrepentir a partir de Daniel 12.1. Después de Daniel 12.1, tú no puedes retroceder en el tiempo. Tú no puedes reparar los daños que tú hiciste en el pasado en ese periodo, sino que lo tenías que hacer antes. Recuerda, si es la cosecha, tú solamente cosechas el fruto de lo que sembraste. ¿Ok? Eso es un principio bíblico, creo que es fundamental y es clave que todos nosotros entendemos. ¿Ok? Entonces, dice, así, cuando hablamos de así, estamos hablando de un cómo, está comparando esa historia, esa experiencia de Jacob con lo Perdón, siguiente. César, estamos sin ¿Sí? ver nada en la pantalla, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Perdón. Ya va. Ok, ahora sí. Ok. Tú no te puedes arrepentir en ese periodo, tú cosechas lo que siembras. Aquí dice así. Cuando hablamos así, estamos hablando de una comparación. Así que ya está directamente comparando, vinculando la historia de Jacob y de su tiempo de angustia con lo siguiente. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia. ¿Quiénes son esos discípulos? Nosotros. Entonces, así debemos de hacer nosotros. ¿Qué debemos de hacer? El contexto inmediato es el siguiente. Es reparar los daños antes, ¿sí? De que llegue ese tiempo, donde no tengamos más un intercesor. Es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Que, que sembremos buenos resultados y no frutos malos, ¿ok? Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia, procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. ¿Ya? Entonces, ese era un punto que yo quería hacer. Ahora, si regresamos a los últimos dos párrafos que nos quedan del camino a Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora o algún comentario que hacer? Ok. Listo. Graciela, Bueno, ¿será que puedes leer este párrafo? Sí, por favor. Matías, sí, César, disculpa, no dale. sé, en la parte que dices, eh, no sé si mi memoria me ha fallado, pero quisiera un poquito solamente recordar o refrescar. Cuando dices que no vamos a depender del hombre, o no hay dependencia en hombres, mm, ¿a qué más o menos te refieres en esa parte? Ok, ¿O a qué se refiere? fíjate. Cuando nosotros hablamos de que no dependes de hombres es porque este fruto que tú acabas de cosechar y que aquí está siendo, o sea, que está siendo cortado por la hoz, está siendo literalmente separado de la tierra. No hay dependencia en lo terrenal. Estás entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Es la misma experiencia de Cristo. Entre el cielo y la tierra, Él fue levantado, ¿ya? En esa historia. No podía tener un apoyo terrenal allí. Él estaba solo. Es la misma experiencia que nosotros atravesamos, tanto individual como movimiento. No hay dependencia en hombres. Tu fe no se sujeta en si una persona está contigo, si tu mamá está contigo, si tu hermano está contigo, o si tu novia o si tú sabes está contigo, sino que tu fe solamente depende, es en Dios. Pero ¿de qué forma esa fe se confirma en Dios? Nosotros entonces vemos hacia este diseño, esta flecha, ¿no? Que hicimos aquí, y nos lleva a este diseño.
donde nosotros comenzamos a comprobar de que la fe, el concepto de fe es una línea de reforma, ¿ya? Tú solamente te sostienes como viendo al invisible, que es el futuro, que es esa esperanza, lo que tú esperas, aquello que tú no ves, que se encuentra en el futuro, basado en una experiencia pasada. El apóstol Pablo habla sobre la experiencia del Mar Rojo y de los israelitas, y él les dice que ese fue su bautismo, ¿ya? Entonces, tú dependes de Dios y no de hombres, es en ese contexto. En esta historia, tú estás solamente dependiendo de una línea de reforma, de lo que Dios hizo por ti en el pasado y que Él lo va a terminar en el futuro. De hecho, cuando nosotros hablamos, y esto lo abordamos al principio del tema, cualquier libro, de hecho, secular o de la inspiración, nosotros tenemos que todos los libros se componen de estas tres cosas: introducción, cuerpo o desarrollo, perdón, y conclusión. La conclusión debe ser exactamente la misma que la introducción. La introducción te lleva también a... La introducción es el punto de ancla que te permite hilvanar todo tu discurso hasta la conclusión. Y el cuerpo, por decirlo de alguna forma, es solamente un intermedio, ¿ya? Que es una estructura básicamente de pura repetición y ampliación de lo que tú quieres decir, de la idea que tú estás desarrollando. Entonces, ya estamos llegando a la conclusión y acabo de decir de que tú tienes que esperar que Dios en este tiempo de angustia, en este tiempo de cosecha, va a hacer por ti, digamos, lo que Él prometió que va a hacer, porque tú confías en lo que hizo en el pasado. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a venir a decir aquí en esta siguiente cita. En la página 64.1, voy a señalarlo aquí. Aquí. Que yo subrayé, lo estoy volviendo a subrayar aquí. En este párrafo, mira lo que nos dice: ya estamos llegando a la conclusión, recuerda. Y si tan solo estáis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo la comenzó? En la conversión, ¿recuerdas? La conversión, ¿cuándo es? 2001. Dice, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hasta la segunda venida, ¿ya? Lo que Él inició en ti lo va a terminar. Pero ¿cómo tú estás tan seguro de eso? Porque tú ves hacia el pasado, ¿sí? Tú ves hacia el pasado y tu fe se confirma, y eso te permite entender y aferrarte a esa promesa de que Él la va a terminar. ¿Entiendes? Amén. Así que el concepto de la fe es una línea de reforma. Y una línea de reforma se basa o se fundamenta en el principio de que Dios revela el fin desde el comienzo, ¿ya? Entonces es básicamente eso. Pero vamos a terminar entonces de leer estos párrafos y ya para terminar con el capítulo 7. Por favor, Graciela, y perdonen por la demora, pero ha habido fallos con el internet. Graciela, ¿puedes por favor entonces leer aquí? Hay personas, o ya lo leíste, ¿no? ¿Ya lo leíste? Cuanto más cerca, No, el de hay personas que han conocido el amor perdonador, ese, ya lo leímos. sí, 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 Yo ok, ya lo leí. listo. Gracias. sí, sí. Entonces, cuanto Llegamos más cerca estés de cuanto Jesús, más cerca, exacto. sí, Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esto es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. perfecto. ¿Sí? Ahora, el siguiente, Matías, por favor. No puede existir amor profundo. no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará el divino carácter de Él, pero cuando no vemos nuestra propia deformidad moral, damos prueba inequívoca de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Gracias. Ahora, Solange, ¿será que puedes, por favor, terminar con nosotros el último párrafo? Sí. Dice así.
Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y santidad infinita de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad os impulsa hacia Él, que puede perdonarnos, y cuando, comprendiendo nuestro desamparo, nos esforcemos por seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos impulse hacia Él y hacia la palabra de Dios el sentimiento de nuestra necesidad, tanto más elevada visión tendremos del carácter de nuestro Redentor, y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen. Gracias, Unai. Amén. A mí me encantan estos 3 párrafos porque resumen todo en una cosa, ¿sí? Que es la siguiente. Recuerdan que este texto, este capítulo está abordando el tema de la conversión. Y estos últimos 3 párrafos nos están diciendo de que la experiencia que nosotros tuvimos durante este periodo de conversión, que es este que nosotros tenemos acá, ¿sí? Ay, te volviste a ir Sí. y después ya no. Quedamos con la misma pantalla del texto y te fuiste. Sí, lo perdimos otra vez. Sí. Ok, ahora sí, ya estamos terminando. Entonces, que esta experiencia que nosotros vivimos aquí nos va a ayudar en todo el camino en adelante, después del bautismo, después de la conversión, ¿sí? El tener en cuenta nuestra necesidad de Cristo durante nuestra etapa de conversión, que es todo ese periodo de tiempo, nos va a ayudar a nosotros a nunca llegar a confiar en nosotros mismos, ni en nuestras propias obras, porque eso es fariseísmo, pero también nos va a llevar a nosotros y a inducirnos a obedecerle por amor, lo cual es el equilibrio perfecto, y así no llegar al libertinaje, ¿sí? Que es lo que el Espíritu de Profecía abordó en algún punto de ese capítulo, donde ya habla sobre la fe sin obras y las obras sin fe. Nosotros entonces hicimos ese paralelismo con la historia de Pablo en Hechos 23, etcétera, que ya nosotros abordamos al inicio del estudio. Entonces, si ya no hay más dudas, creo que no las hay, podemos entonces cerrar con que las hay. ¿O hay algo que aclarar? No, para mí estuvo clarísimo y excelente. Bueno, gracias a Dios, me alegra. Entonces, Muy bom. por favor, qué bueno, Petina. Será, a ver, Solange, ¿será que no puedes, por favor, dirigirnos en oración para finalizar? Por favor. Sí, claro. Oremos. Ok. Amante buen Padre, que moras en lo alto del cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerte por este estudio de tu palabra, Señor, en el cual a través de la profundización de este estudio hemos podido aprender a conocerte, y vemos, Señor, cómo con tu misericordia tú te revelas hacia nosotros, Señor. Permite, por favor, que este mensaje y que las líneas de reforma que tú nos has dado, Señor, purifiquen así nuestra mente y nuestros corazones. Bendice a mis hermanos donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Fortalécelos, fortalece sus mentes también, Señor, para que ellos puedan mantenerse firmes en la plataforma segura, Señor. Sé con cada uno de nosotros. Esto oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias entonces por habernos acompañado. Espero que tengan una feliz noche. Un abrazo para todos. Ya les estoy compartiendo estas notas. Igualmente, muchísimas gracias a ti y que el Señor te acompañe en el viaje y que empieces muy bien tu cumple.